Selam, ¿cómo estáis todos? ¿Cómo estáis todas? Espero que muy bien, vibrando en positividad, en el amor y en la bendición del Todopoderoso, nuestro Señor Ixyat-Biher. Bien, pues lo primero de todo, como siempre digo, si no nos sigues en YouTube, síguenos en YouTube, Etiópico Online, que es donde después de emitir este directo, donde los cuelgo, lo bajo de aquí. Entonces, pues para que si no nos sigues en YouTube, nos sigas, o si ahora estás viendo este vídeo en YouTube, para que nos puedas seguir en Instagram, que es justo de donde estamos o desde donde estoy emitiendo este directo. Así que lo primero de todo, igual, desearos que estéis pasando un buen día y vamos con el tema de hoy que nos atañe, que es la angelología etíope, o lo que sería la jerarquía angelical desde el punto de vista de la Iglesia Ortodoxa etíope, así como de las iglesias ortodoxas orientales, o lo que se conoce como las iglesias primitivas. Selam a todos y a todas las que os vais conectando. Selam Harold, selam Ángela, ¿cómo estás? Selam Príncipe Sensei, bienvenidos a este directo, como digo, hoy hablando de angelología, que es además un tema bastante complicado de llegar a entender. Selam, gracias a ti, Ángela, por conectarte, por apoyar y por luego también apoyar, como le estaba diciendo a la gente, que luego este vídeo pues lo subo en el canal de YouTube y ahí normalmente pues añado o palabras en GIF que voy diciendo, imágenes o algún libro o lo que sea que comento, pues lo voy añadiendo para el que quiera también pues tomar nota o aprender vocabulario de esas palabras. Entonces me diréis, y entonces vas a hablar hoy de las clases de ángeles que hay, efectivamente. Pero ¿cuál es el tema? Que nosotros estamos acostumbrados a ponerle un nombre a esos ángeles aquí en Occidente, con otra jerarquía diferente, que es lo primero que voy a explicar, ¿no? Que es lo que nosotros conocemos como la jerarquía angelical. Y eso es como voy a empezar a decir, ¿no? Pero cuando llegue a explicar los ángeles, los voy a llamar directamente por su nombre en GIF, porque en muchos casos, o sea, en algunos casos sí que la traducción es clara y se sabe cómo se podría llamar a ese ángel, pero en otros casos no es muy claro. Igualmente, en el propio GIF hay varias maneras de referirse a los ángeles, ¿no? Entonces, en nuestra Biblia a veces no lo llaman directamente ángeles, no se ha traducido con el nombre de ángel, sino al igual de autoridad o de algo así, de poderoso. Entonces hay que tener cuidado con eso, porque cuando buscamos las citas efectivamente de bíblicas, a veces parece que mencionan unos ángeles que realmente no son esos ángeles o que se han llamado de otra manera. Entonces, para ser un poco fiel al nombre por el que se clasifican y tal, pues los voy a nombrar en GIF, ¿vale? Por si acaso os suena. De todas maneras, de repente los querubines o los serafines pues nos van a sonar a todos también por su nombre. Vale, pues vamos a ello. Selam, Frankfurt Style, Selam, Israel Esparza, bienvenidos. Pues lo primero de todo es comentaros, ¿no? Que efectivamente, como estaba contando, pues ¿de dónde vendría este rollo de la jerarquía angelical, o esto de empezar a pensar o a ver qué tipos de ángeles hay, cómo se clasifican, etcétera? Es algo que a nosotros nos llega en nuestra cultura por un tal como pseudo Dionisio Areopagita. Y digo pseudo Dionisio Areopagita porque ya en aquella época que apareció ese texto se consideró que al igual no era ese Dionisio del que se habla en Hechos de los Apóstoles, ¿no? Que fue uno de los discípulos de San Pablo, ¿no? Entonces, ya en un origen dijeron, al igual no era este, es otro. Después, mucho tiempo después, otro como teólogo que pues profetizó, o que en este caso clasificó esto, ¿no? Más bien. Y en un origen como que se dudaba, pero fijaos cómo es el tema, que esta fue la jerarquía que prevaleció, al menos aquí en Occidente, y la que conocemos nosotros, ¿no? Estos 9 rangos de ángeles, que seguro que si estabas interesado o interesada ya en el directo, has cotilleado algo por internet y has visto como que se clasifican en 9 rangos, ¿no? Dependiendo como de
de arriba abajo, de abajo arriba también, en orden de importancia o de poder o de puesto o como lo quieras llamar, ¿no? Y nosotros realmente los clasificamos, estos tipos o tribus de ángeles, también en una jerarquía. Entonces, este pseudo Dionisio Areopagita, porque no era él realmente, era otro Dionisio que vino luego, fue el que hizo este texto, ¿no? Que nosotros conocemos como la jerarquía angelical, ¿no? Donde se define que 9 niveles, que no sé qué, que bla, bla, bla. Y esto ya resuena algo, porque dices, ¿de dónde debió de sacar, ¿no? Esta idea de esta clasificación o estos nombres este señor? Pues la cosa es que ya hay textos bastante antiguos de la época del cristianismo primitivo, por eso empezaba el directo, diciendo que esto es realmente la angelología desde el punto de vista del cristianismo primitivo. Nosotros vamos a tratar los nombres de los ángeles en guíes, porque es el idioma como que yo manejo y el idioma por el cual además luego los textos también teológicos que han llegado al Guiz o que directamente se han escrito en Guiz también algunos, pues tenemos esos nombres de ángeles y para mí me es más fácil poder identificarlos, porque en un libro a unos los llaman de una manera y en otros de otra manera. Por decirlo de alguna manera, a lo que conoceríamos como arcángeles, en muchos libros los mencionan como Lik Melaik, mientras que a esos mismos arcángeles en otros libros lo llaman como los ángeles del rostro, ¿no? Entonces, es lo que digo, que a veces cuesta un poco identificar cuál es cada uno y tal en el propio idioma. Entonces ya si empezamos a intentar buscarlo, lo que sea en nuestras Biblias, esos nombres tal, pues a veces no concuerda exactamente la traducción, ¿no? Incluso en algunas partes de la Biblia aparece como príncipe. Yo soy el príncipe de no sé qué, y la palabra que han traducido como príncipe en nuestras Biblias es ángel. Porque realmente melak, que es la palabra para ángel, quiere decir mensajero, enviado. Entonces, claro, son enviados o mensajeros de Dios, ¿no? Todos los ángeles. Entonces, la palabra ángel como tal es lo que englobaría a todos esos seres. Y luego, dentro de los ángeles, hay también un rango que sería eso, ¿no? Como los mensajeros o los ángeles, que también tienen otro nombre, que lo veremos luego y lo iré ahora explicando, ¿no? De esta jerarquía. Entonces, ¿de dónde nos viene a nosotros esta jerarquía angelical? Pues nos viene según el Laxímaros, ¿vale? Que es un libro que escribió San Epifanio y que nos cuenta acerca de las creaciones del Señor. Es como lo que fue creando cada día, bla, 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 en qué orden, y etcétera, ¿no? Y explica un poco, en este caso, cuando explica los ángeles, explica qué jerarquía tienen, cuáles son los jefes y todo esto, ¿no? Que vamos a ver ahora mismo. Entonces, él nos cuenta que en un origen todos los ángeles fueron creados el primer día de la semana. El primer día de la semana para los alumnos, las alumnas, mentorizados, mentorizadas, ya sabéis que el primer día de la semana en el mundo antiguo y en este caso la cultura etíope es el domingo. Entonces el primer día de la creación, que cayó en domingo, era un domingo, Dios creó todos los ángeles, ¿no? Nos cuenta este libro, Laxímaros de San Epifanio. Y fueron creados directamente, según él nos cuenta, estos ángeles, y fueron divididos en 100 tribus, ¿vale? Atención, porque aquí es un poco complicado este concepto y a veces hasta dentro de la teología y tal es complicado de entender, ¿vale? Entonces fueron creados los ángeles y fueron divididos en 100 tribus. Y estas tribus, a su vez, agrupadas de 10 en 10. Entonces hacían 10 tribus de 10 cada uno. En total, 100 tribus, ¿vale? Y los colocó a estos
a estas 100 diferentes tribus de ángeles, los colocó en 3 ciudades celestiales, que si viste el directo pasado o si has visto en el canal de YouTube que hablaba acerca de los 7 cielos, pues los 3 cielos más bajos, que serían el Iyor, el Ramá y el Yerer, es donde justo colocó Eitziar para que vivieran todos estos ángeles, ¿no? Entonces, ¿cómo los clasificamos nosotros? O cómo se clasifican en la tradición de la Iglesia etíope ortodoxa y todo lo que viene directamente del Oxímaros. Pues se clasifica como precisamente nos lo cuenta él, que es cómo fueron colocados en cada uno de esos cielos. ¿De acuerdo? Entonces lo vamos a ir viendo desde los cielos más altos o el cielo angelical más alto, que acordaros que dentro de los 7 cielos, los 3 más bajos son lo que se conocen como los mundos angelicales, ¿no? Estos que decía el Iyor, el Ramá y el Yerer. Vale, entonces, hemos dicho que hay 100 tribus de ángeles y cada una de esas tribus a su vez, están agrupadas a su vez de 10 en 10, ¿no? Entonces podemos decir, resumiendo, por eso a veces lees y dices hay 10 tribus de ángeles, a veces dicen hay 100. Y a veces, que lo entenderás, dicen hay 99. Y ahora voy a explicar por eso, ¿vale? Porque se dice que hay 99 y no 100. Selam a todos y a todas las que os vais conectando. Muchísimas gracias por apoyar. Vale, pues vamos a seguir con ello. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues lo que ocurrió básicamente es que después de que el diablo fue expulsado debido a su orgullo, se redujeron estas tropas de 100 a 99. Porque dentro de una de las tropas, a su vez, había otra tropa que ya Dios había separado. Dentro de esas 100 tropas había otra tropa que estaba separada aparte, que se llamaba la tribu de Setnael. Setnael era el nombre original del demonio, ¿no? El nombre que le puso Eitziar como ángel. Y bueno, pues cuando creó ya a Setnael, le dio potestad. Ahora lo explicaré sobre una tribu entera de ángeles, una tribu a su vez que tenía otras 10 tribus, ¿no? Y una de esas 10 tribus a las que le había dado potestad era ya lo que se conoce como la tribu de Setnael, ¿no? Como si fuera otra tribu aparte que Dios ya había creado, porque ya sabía que iba a haber como ángeles, ¿no? Que no iban a seguir su palabra. Selam, ¿cómo estás, Sista Checa? Hueletis. Y bueno, pues por eso se redujeron las tropas, ¿no? Ahora explicaremos bien esto. Y se cuenta entonces que hay 99 tropas y que son 10 a su vez, como 10 tropas de ángeles. Y dices, vale, pues si son 10 y a su vez agrupadas en 10, ¿qué pasa con la que falta? Es esa tribu, ¿vale? Porque a veces en algunos textos no lo explican, en otros sí. Entonces hay una tribu, que es la tribu que fue ya creada, que era de estos ángeles, pues que se rebelaron directamente contra Dios. Entonces, vamos a ir explicando cómo contaba estos diferentes escalones o estos rangos, porque los ángeles, como os contaba, aprendemos nosotros por tradición que están colocados así, ¿vale? Pero antes de eso, como decía, voy a contaros un poco por encima esto que nosotros conocemos, ¿no? Bueno, que ya os lo he contado, del pseudo Dionisio Areopagita, que se supone que vivió entre el siglo V y VI, ¿vale? Y que fue el que escribió la jerarquía angelical, que si tú buscas en Google información vas a encontrar este tipo de informaciones. Es decir, ellos no hablan de 10, sino que hablan de 9, y están clasificados en otro orden, y claro, le van a poner otros nombres, porque de hecho es que son como que se traducen al inglés o al español,
Pero es lo que yo he dicho, si a los que os habéis conectado y ya había empezado, he dicho que voy a poner los nombres de los ángeles, o os los voy a presentar en guías directamente, porque hay algunos que se traducen de diferente manera en diferentes Biblias, entonces ni siquiera yo otorgándoles un nombre tú vas a poder identificar, ¿vale? En esos pasajes esos nombres, porque es un poco lioso, ¿vale? Y también nuestras Biblias no están traducidas, ¿no? Es como decía, a veces dicen directamente ángel, y como es la misma palabra para mensajero o para enviado, lo utilizan también como príncipe o como tal, como autoridad, entonces a veces lo cambian y en tu Biblia en vez de poner y se le apareció un ángel, vino y se le apareció pues el príncipe de no sé qué, de las tropas de Dios, y dices, el príncipe de las tropas de Dios era un ángel. no por nada, ¿vale? Por la traducción. Entonces, pues eso, en Gid, ángel es Melak. Se pronuncia Melak, que viene del verbo leake, que es eso, como enviar un mensaje, enviar un mensajero. Entonces, es eso, son los mensajeros de Dios. Y nosotros, en contraste, como decía, esto cuando se explica en la teología ortodoxa, se conoce como las 10 tribus de ángeles, ¿vale? Eso que decía ¿y por qué las 10 tribus de ángeles? Porque esto que yo decía de las 100 tribus, en un origen, eran 100 tribus, y esas 100 tribus, a su vez, estaban agrupadas en 10 tribus, ¿vale? 10 tribus, de 10 cada una. Y el Señor puso a un ángel que fuera jefe dentro de cada una de esas 10 tribus. Entonces, hemos dicho que todas estas tribus se organizan en 3 cielos, que es donde viven, ¿no? Y así es como lo vamos a ver. Entonces, si viste el directo de los 7 cielos, ya te va a sonar un poco. Entonces, en el primer cielo, en el Illor, viven los Agaíst, que es una tribu de ángeles. Viven también los Kirubiel, lo que nosotros conocemos como los querubines, y los Surafiel, lo que sería, o conocemos nosotros como los serafines. Y también viven los Hailat, que literalmente sería poderes, ¿vale? Pero que ya digo que al igual en tu Biblia, es que si lo buscas, no, por eso digo que prefiero que voy a utilizar ya en adelante como los nombres en Gid, pues para ser más correcto, ¿no? Porque luego a veces en las traducciones no es exactamente este nombre literal el que traducen y traducen otro. Pues esas 4 tribus de ángeles viven en ese cielo, en el Illor, ¿vale? Y en el Ramá, que es el cielo que está justo por debajo del Illor, el segundo de los mundos angelicales empezando desde arriba, viven los Arbab, que es otra tribu de ángeles, viven los Menabirt, que nosotros traduciríamos como los tronos, más o menos, y viven los Sultanat, sultanat, ¿vale? Como las autoridades, podríamos al igual como traducirlo, pero es que digo que prefiero utilizar término Gid, ¿vale? Entonces en el Rama viven los Arbab, los Menabirt y los Sultanat. Y luego en el Hierar viven los Mequanint, los Licanat y los Melaikt, como esto que decía que sería ángeles, ¿no? Como el nivel más que os contaba, uno de esas tribus de ángeles directamente se llama ángeles, ¿vale? Entonces, vamos ahora que ya he dicho cómo se clasifican, vamos a ir viendo tribu por tribu, ¿vale? Igual como se nos enseña a nosotros, primero se nos explica cómo están, cuántas tribus eran, bla, 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 en qué cielos se encuentra cada uno, y justo pues ahora voy a explicar tribu a tribu, ¿vale? La primera tribu sería la de los Agaíst, la Negedegaíst. La Negedegaíst era originalmente liderada por Setnael. El Señor a Setnael, a lo que era el demonio, a Satanás, le puso como jefe de todo su ejército
y como ángel líder de todas las tropas de los ángeles. Y además de eso, le puso también a que él fuera el jefe de toda esta tribu de los Agaíst. Dentro de esta tribu de los Agaíst, que originalmente solo había 9, no 10 tribus, además se incluía esta tribu de Seth-Nael, que fue creada aparte y añadida y luego, porque como iba a ser ese líder, como el que al principio era el general, por decirlo de alguna manera, ¿no?, de los ejércitos de Ya, entonces se rebeló y esta tribu se rebeló también, ¿no? La tribu de Seth-Nael, que era parte también como de los que estaban bajo la potestad de Seth-Nael de alguna manera. Vale, y una vez que se rebeló Seth-Nael, hubo una guerra en el cielo y el ángel Miguel venció. Tengo un vídeo en el canal de YouTube, ya de hace tiempo, más de un año y tal, donde lo cuento. Es un vídeo muy cortito, seguro que te gusta. Esta lucha que hubo en el cielo y cómo se rebeló Seth-Nael, bla, 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 porque tuvo varias etapas, etcétera. Y lo cuento ahí en el canal. Desde que se rebeló, como Seth-Nael fue vencido por el arcángel Miguel, el poderoso arcángel Miguel, lo que hizo Dios es que echó del cielo a todos estos ángeles que fueron directamente convertidos en demonios, y el arcángel Miguel fue hecho el líder de todas las tropas y ejércitos de Icziar-Bijer, y además le puso al frente de los Agaíst. También de esta tribu, como era la tribu que en principio tenía potestad Seth-Nael, él luego luchó también contra Seth-Nael, venció y entonces, ¡boom!, como que ocupó el su puesto como líder total del ejército del Señor y además como jefe de esta tropa, ¿no? O tribu más bien, los Negede Agaíst, que sería literalmente eso, como la tribu de los Agaíst. Vale, esta sería la primera de las tribus de ángeles, ¿no?, por decirlo de alguna manera. ¿Y cuál es la segunda clase? Pues hemos dicho que eran como los querubines, ¿no? Y estos, su líder se llama Kirub. Es un ángel que tiene este nombre. Es una palabra en Gith que directamente significa querubín en singular, pero es también el nombre de un ángel, curiosamente, y es el líder de esta tropa. Hemos dicho que viven en el Illor. Y estos ángeles, porque de algunos sabemos un poco, unas mínimas descripciones, estos ángeles se nos cuenta que tienen 4 alas, que tienen 4 caras también, ¿no? De hombre, de león, de águila y de buey o toro, como lo quieras ver, y que tienen y están cubiertos de ojos desde los pies hasta la cabeza. Y se cuenta también que tienen patas de buey o de toro, ¿no? Y que son los sacerdotes de Icziar-Bijer, y son precisamente los portadores también, uno de los portadores del trono del Señor, ¿no?, de Icziar-Bijer. Por eso a veces cuando en la Kabbalah o en la mística y tal se habla como de esa visión del trono de Dios, ¿no?, que en el mundo de la Kabbalah hebrea se llama el Merkabah, y como que esas visualizaciones que tenían los profetas, pues era directamente el trono de Dios, ¿no? Y alrededor de Dios y acompañado por él venían estos seres, ¿no?, que describen también los profetas en las visiones, ¿no? Y ¿qué más decir también? ¿Qué más contaros de estos ángeles? Vale, os he dicho eso, la descripción. Y bueno, exactamente, pues igual son en este caso 10 tribus, porque ya en todas estas tribus que voy a ir diciendo sí que quedaron 10. En la tribu de los Agaíst se redujo y quedaron 9, o sea, dentro de esa tribu 9. Por eso al principio cuando decía que se habla de 10 tribus de ángeles, y también se habla de 99, y cuando les dice serán 10 y se dividieron entre 10. ¿Y qué pasó con esa tribu? Es esa tribu que fue echada, ¿no?, porque desde un origen como que ya no forma parte de los ángeles. Por eso le puso como otro nombre diferente, ¿no?, la tribu de Seth-Nael, y ya está. Y esos fueron por eso en el rango superior, en el de los Agaíz, faltaba una tribu. Aquí siguen quedando 10, ¿vale? Y pues nada, la siguiente tribu
Es la tribu de los Surafiel, los serafines, y en este caso su líder se llama Surafi, y que es como se dice también serafín en Giz. Pero, igual que en el caso anterior, el líder de esta tribu se llama así. Es un ángel que tiene este nombre. Y hemos dicho que viven en el Illor también. Estos ángeles tienen 6 alas. Y igual están adornados con ojos de pies hasta la cabeza. Y también como que están de alguna manera descritos en muchas ocasiones con fuego, ¿vale? Aparecen con fuego, interactúan con fuego y no se queman, incluso están descritos como que directamente están ellos como si fueran las propias llamas, ¿no? Entonces, de algún modo, se les representa también como si fueran, pues esos seres como en llamas, todo cubierto de ojos, con 6 alas y tal. Y pues como hemos dicho, también en este caso siguen quedando 10 tribus. Dentro de esa tribu, pues hay también 10 tribus. ¿Y cuál sería el siguiente grado? Justo por debajo, el cuarto. Sería los Hailat, o los poderes, ¿vale? Estos poderes, el líder también es el arcángel Miguel. Y me diréis, ¿eh? Claro, es que pensar que originalmente el líder de la tropa de los Agaíst era Sitnael. Y Miguel era el líder en un origen de esta otra tribu, los Hailat, ¿vale? Entonces cuando Sitnael se rebeló y Miguel ocupó el puesto de jefe total de todo el ejército, también ocupó el puesto de líder de los Agaíst, pero seguía siendo también el líder de los Hailat, ¿vale? Entonces por eso el arcángel Miguel es muy poderoso y es muy importante, ¿no? Porque es el jefe total, ¿no?, de todos los ángeles, como que tiene la potestad total, ¿no? De hecho, Micael significa aquel que es como Dios. Entonces, fijaos, ¿no?, que es como el propio le nombró así Xavier, ¿no?, directamente, para que supiéramos, pues eso, que era como máxima autoridad, ¿no?, la máxima, el mensajero jefe del rey, ¿no? Exactamente, como eso, la mano derecha de Xavier, ¿no? Entonces, pues, wow, es eso el general de su ejército, y en este caso, pues, ocupa o lidera esos dos puestos, ¿no? El de los Agaíz y el de los Hailat. Vale, ¿y cómo son estos Hailat? Pues lo único que sabemos es que se nos cuenta que son guerreros de la Santa Trinidad y que empuñan espadas y nos apoyan en la vida espiritual cuando los cristianos estamos agotados, ¿vale? Son este tipo de ángel, los Hailat. Luego, en el nivel número 5, justo por debajo, tendríamos, como os he dicho antes, los Arbab. Estos Arbab, que podríamos traducir literalmente como huestes, que esto sí te sonará más de tu Biblia, ¿no? Y tal, no sé qué, tal, y apareció Jehová rodeado de todas sus huestes. Es una clase de ángel, ¿de acuerdo? También, lo que pasa es que, claro, es esta palabra Arbab. Luego hay otras palabras que es más para ejército y tal, que es lo que viene a veces en Giz, y que se refieren a todo el ejército de Dios. Entonces es que por eso es lo que digo, que cuando buscamos, o incluso los teólogos en nuestras Biblias buscan los tipos de ángeles en las escrituras, es muy difícil de identificar. Hay que cogerlo en un idioma antiguo y ahí sí se entiende, ¿no?, bastante mejor. Vale, pues estos Arbab, su líder es el arcángel Gabriel. También os sonará, ¿no? El arcángel Gabriel, súper importante, súper famoso, ¿no? Como los dos ángeles así más potentes, más importantes, ¿no? El arcángel Miguel y el arcángel Gabriel, que son incluso representados en el icono de la Virgen con el niño Jesús, y aparecen ahí, ¿no?, siempre. También esos dos ángeles, ¿no?, para que veamos la importancia que tienen. Pues Gabriel
es el líder de esta quinta tropa, que son los Arbab, ¿no? Que hemos dicho que podríamos traducir como huestes, pero yo prefiero que los aprendas como los Arbab, ¿vale? Ya está, los Arbab, porque es un plural, Arbab. Y hemos dicho, estos ya viven en el Ramá y son los ángeles que son responsables de la transmisión de mensajes divinos. Por eso Gabriel es el ángel de la Anunciación y es el ángel que transmite mensajes. Muchas veces cuando lees igual el Sinaxario etíope, tal, no sé qué, se apareció, ¿no? el arcángel Gabriel y le dio un mensaje, o a veces dicen ángel Gabriel, por aquello que te digo que es que ángel engloba todos los tipos de ángeles. Y luego ya si quieres concretar a qué tribu pertenece, pues lo puedes nombrar por su, ¿no? Aparte que es que veremos que esto de los arcángeles tiene otro significado. Aparte de una clase de ángel, también es un tipo de puesto, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Y por eso los Arbab son responsables de la transmisión de los mensajes divinos, porque fijaos que Gabriel es el encargado de eso, ¿no? Entonces Gabriel es el encargado de toda esa tribu, dividida a su vez también en 10 tribus, que son los Arbab. Vale, y en la sexta tribu tendríamos que se conocen como los Menabirt, que sería tronos. También se les puede llamar Menqueraquirat, que serían ruedas, en Giz. También, como si fuera por préstamo del hebreo, Ofnin, que no es con V, es con F, pero Ofnin, un objeto así como un rollo rueda que vuela y tal, ¿vale? De ahí viene todo este nombre de ovni, del hebreo y del Giz, de estos nombres de estos ángeles, que las descripciones son como ruedas y vuelan y no sé qué, y trasladan gente, trasladan ángeles, trasladan el carro de Dios. Ovni, cábala fonética, siempre activo, ¿no? Siempre os lo digo, poneros las gafas y estar activos, ¿vale? Pues hemos dicho que se les llama Menabirt, se les llama Menqueraquirat, se les llama Ofnin y también se les llama, que esto también es préstamo del hebreo, Galgalim, porque Galgal en hebreo es rueda. Entonces, el plural, Galgalim, ruedas. Entonces en Giz, ruedas es Menqueraquirat y en hebreo es Galgalim. ¿Vale? Y fijaos cómo además se repite. Cuere y gele. Porque es algo como que rueda. Vale. ¿Y quién es el líder de esta tribu? Que vamos a simplificar como los Menabirt, los tronos. ¿Quién es su líder? Es el arcángel Rafael. ¿Vale? Y viven también en el Ramá. Son muy cercanos a Izabeher. De hecho, ya os lo he dicho, ¿no? Que directamente ellos, en muchos casos, cuando aparece esa visión de Dios o esa manifestación de Dios a los profetas, y esos profetas describen que va acompañado de multitud de ángeles y tal, hay unos ángeles que portan como ese trono de Dios, ¿no? Esto que se llama en la cábala hebrea el Merkabah. Pues justo ese trono de Dios, cuando lo portan, hay unos ángeles también, que son estos tronos, que pertenecen en ello, ¿no? Por eso os decía que como en las descripciones de los textos de los profetas y tal, leerlo, hay como unas especies de ángeles que son como 4 ruedas enredadas entre sí. Yo pondré luego un vídeo en el canal como con imágenes más o menos de los dibujos que han hecho, que no es que sean puede exactamente iguales, pero por ir animando un poco y que te imagines, ¿no? Entrelazadas entre sí y todo cubierto de ojos. Y eso muchas veces, o ese tipo de ángel, va acompañando a los querubines. De hecho, algún profeta llega, si no estás atento cuando lees la descripción, llega a poder confundirse como si fuera el mismo ser. Pero no te estoy diciendo que sea el mismo ser, sino lo que él ve, que es una cosa como con ruedas y tal, y explica luego que hay como un ser y esas ruedas que acompañan a ese ser y que ayudan a que ese ser como que se teletransporte o se mueva a toda velocidad, ¿no? Porque estos son ángeles súper rápidos, ¿no? Estos
tronos o ruedas. Fijaos también de dónde viene el concepto, ¿no? Que primero fueron creados los ángeles y luego las ruedas, ¿no? Concebidas por el ser humano, pero pensando un poco en aquel concepto de cómo es, ¿no? De cómo eran las ruedas. Por eso se les llama también así, como ruedas, ¿no? ¿Y qué sabemos de ellos? Pues aparte de esta descripción que os he contado, se nos cuenta que son la armadura de la Santísima Trinidad. Fijaos, ¿no? Entonces como que van siempre también de algún modo acompañando a Dios, pero fijaos, armadura, ¿no? Entonces como que están también preparados para, pues eso, para el ataque, para tal, ¿no? Para como protegerlo, acompañarlo, es ese concepto de armadura. Y se nos cuenta que les sirven como escuderos, portando un escudo de relámpago y una lanza de fuego. Por eso, cuando vemos la descripción en los profetas, parece como que igual que la visión está rodeada de fuego y de rayos. Justo, ¿no? Lo explicaba aquí también. Entonces, por eso a nosotros en la tradición de la Iglesia etíope ortodoxa se nos dan estas descripciones de los ángeles, ¿no? Porque son cosas que aparecen en los textos y que los grandes padres nos han explicado para que, pues, podamos, la gente normal como yo, también entenderlo, ¿no? Y, vale, claro, ya. Y poder llegar a otro punto. Perfecto. Y además de estos menavirt o tronos, tendríamos también en el nivel por debajo, en el séptimo nivel de esta jerarquía angelical, tenemos a los Siltanat. Estos Siltanat, que como os decía al principio, podríamos traducir como, yo que sé, autoridades, por ejemplo, o algo así. Pero es que, en lo que digo, no vayas corriendo a tu Biblia a buscar esto, porque seguramente donde veas autoridades luego vas a buscar el texto Iz, y justo en esa cita no vas a encontrar el nombre Siltanat, porque en nuestras Biblias pues a veces lo han traducido como lo han querido, y ya os digo que es que incluso mirándolo en Iz, en diferentes libros llaman a estas clases de ángeles de diferentes maneras, ¿vale? Yo lo he simplificado un poco también para que sea más fácil de entender para todos vosotros y también para mí de explicarlo, ¿vale? Entonces, ¿quién es el líder de estos Siltanat? El líder de estos Siltanat es el arcángel Suriel o Uriel, porque se le da esos dos nombres y nos explican que es exactamente el mismo ángel. Viven en el Ramá también. Y estos son los proclamadores de la Trinidad, ¿no? Los que comunican y dan como las órdenes de voz de Dios al resto de los ángeles o de tribus, ¿no? Se nos cuenta también que son los que alertan a los otros ángeles para la oración y la acción de gracias, y que sostienen como sus representaciones como una antorcha de luz, ¿vale? Por aquello de igual que son los que como que llevan las horas de rezo, el no sé qué, entonces como que portan una antorcha de luz y tienen autoridad para proteger a todas las criaturas, y son los que anuncian el día del juicio. También, ¿no? Y pues como en el resto de casos, menos el primero, el de los Agais, también son 10 tribus. Vale, Eso, que me salto las páginas, perdonad, así en digital. La tribu número 8 es esta de los Licanat, por decirlo de alguna manera. Su líder es el ángel o el arcángel también, porque todos estos líderes son todos arcángeles y tienen ese rango también, que aparte de ser como una clase de ángel, son como ángeles jefe, por eso, porque son los jefes, las cabezas que lideran cada una de esas tribus, ¿no? Entonces en la octava tendríamos a los Licanat, que viven en el Hierar también, y son los comandantes de los jinetes de la Trinidad. Cabalgan sobre caballos de fuego, visten ropajes de fuego, sostienen un cetro de luz como con forma de estrellas, y protegen pues a todas las criaturas, ¿no? Especialmente a los animales. Y pues son o sirven como comandantes de los jinetes de la Trinidad, y también
siguen quedando 10 tribus. Y estos son también llamados en algunos textos los ángeles de la presencia o del rostro. Lo que serían los arcángeles, porque dentro de esos arcángeles hay muchos que tienen como autoridades o potestad sobre varias cosas. Entonces están muy cercanos a Dios porque acuden mucho a ver a Dios, ¿no? Ya que ellos hacen como también de intermediarios entre Dios y el resto de los ángeles. Vale, vamos ahora a la tribu número 9. La tribu número 9 es la tribu de los Mequanint. La tribu de los Mequanint está liderada por el arcángel Sedaquiel. El arcángel Sedaquiel, que en GIF sería Sadaquillal, bueno, yo os pondré el nombre en GIF, pero quizá me molaría hacer otro vídeo más bien hablando, porque lo merece, solo de estos 7 jefes, ¿vale? Déjamelo igual en los comentarios aquí, si quieres, o en el canal, si te interesa el tema, porque yo lo quería hacer simplemente de la jerarquía y así como están organizados este live, y pues si os mola el tema o lo que sea, podría hacer en un futuro otro hablando de estos líderes, estos 9 diferentes líderes, que ya os digo que tienen una importancia top y mucha historia, ¿no? En un montón de textos, ya no cristianos, incluso antes, ¿no? De que se llamara cristianismo a la fe de Itziar, ¿no? Renovada con el pacto renovado de nuestro Señor Jesucristo. Vale, pues hemos dicho que son liderados por el arcángel Sadaquiel y viven en el Hierer también, ¿vale? Estos son los arqueros de la Trinidad. Portan las flechas de fuego y protegen a la humanidad del sufrimiento en cuerpo y alma. Se nos cuenta, igual en la tradición, que fueron este tipo de ángeles los que salvaron a Lot. Si te acuerdas la historia de Lot, bla bla bla, ¿no? Que vivía en lo que era Sodoma y Gomorra, que no eran 2 ciudades sino 5, como si fuera pues el nombre, como Madrid, pues eso se llamaba Sodoma y Gomorra, pero era un sitio mucho más grande, ¿no? Era como el nombre de la capital de toda ese mini macro ciudad, ¿no? O complejo de ciudades. Y fueron estos, precisamente, los ángeles que fueron a salvar a Lot, ¿no? Se nos cuenta los Mequanint. También se nos enseña que son esta tribu de ángeles quienes reunirán los huesos de todos para luego en la resurrección, ¿no? Y que también serán enviados a preparar la tierra para la venida del Señor. O sea que tienen bastante, como todos, ¿no? Cada uno tienen bastantes funciones, todos tienen bastantes funciones y hacen ni más ni menos que lo que tienen que hacer. En este caso, como en todos los anteriores y exceptuando el primero, son también 10 tribus. Y por último, la 10ª de estas tribus, por eso os digo que en la tradición ortodoxa que yo he aprendido, son 10. No es como lo que yo ya sabía de antes o lo que yo había visto aquí en Occidente cuando buscas en Google tal. 9 rangos, 9 tipos de ángel, 9 rangos, 9 tipos de ángel, ¿no? Y luego es en GIF y son 10. Vale, pues bueno, pues 10. Estos últimos se conocen como Melait, que es esa traducción que diría ángeles directamente, ¿no? La tribu de los ángeles, pero también se les llama Rebewat, que quiere decir miriadas, porque, wow, es como se supone que esta clase de ángel hay muchísimos. Es como de la clase de ángel que más hay, ¿vale? Entonces, por eso se les llama directamente miríadas. Y eso sí que puede que aparezca algunas veces en tus Biblias. Y vino la imagen del Señor rodeado de miríadas y miríadas y miríadas y miríadas y miríadas. Pues esas miríadas son esta clase de ángel, ¿no? Esta tribu de ángel. Así. A nosotros se nos ha traducido como miríadas, pero son ángeles y se le llama así este tipo de ángeles porque son muy numerosos, como las miríadas, ¿no? Los Rebewat o los Melait.
Y pues estos ángeles obviamente son los que interactúan también mucho con nosotros, con los humanos, son los que nos ayudan a que podamos hacer la oración, aparte de como el resto de ángeles que se ocupan de, en general, ya sabes, como he dicho, hacen de mensajeros del Señor a nosotros, pero también de nosotros para el Señor. Por eso nosotros les tenemos respeto y veneramos a estos ángeles, y sobre todo, como os decía, estas figuras, a ciertos ángeles que tienen una autoridad y una importancia fundamental, ya no solo como lo que sería la historia de los cielos y lo que sucede en los cielos, sino que tienen su interacción y su intervención en la tierra con nosotros. Por eso, precisamente en la tradición se les recuerda y se les tiene presentes. Hay igual libros de milagros, ¿no?, de los ángeles, que esto se conserva en Etiopía, pues el libro de los milagros del arcángel Miguel, ¿no? Y pum, 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 pum. Como diferentes milagros, o sea, desde la ayuda que le dio a Sansón, porque fue el arcángel Miguel el que ayudó a Sansón cuando Sansón fue capturado por los filisteos, le sacaron los ojos, le cortaron el pelo tal primero, luego le sacaron los ojos y le engancharon ahí, ¿no?, en el templo de Dagón. Pues él pidió a Dios que le diera fuerza, ¿no? Y él ya no tenía fuerza, entonces Dios envió al arcángel Miguel para que ayudara. Y derribó todo el templo y todo, y mató a todos los filisteos que justo antes se habían rebelado, ¿no?, contra el pueblo de Israel, se habían rebelado contra Dios, robando el arca, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ya no solo es que lo veneremos o lo recordemos o le guardemos esa fidelidad, ¿no?, por lo que ha ayudado en todo a lo largo de la historia, sino que en la tradición más reciente hay muchos milagros que acontecen en Etiopía a día de hoy, o que han acontecido incluso en el medievo, imagínate, ¿no? Y todo eso se va añadiendo siempre esas historias para que la gente pues siga aprendiendo de ello. ¿Y quién es el líder de esta tribu, de los Melaict o de los Rebewat? Pues es el arcángel Ananiel. El arcángel Ananiel es quien lidera a estos Melaict o Rebewat, y viven también esta tribu en el Yerer, y esta tribu a su vez se divide también en 10 tribus, ¿vale? Y pues es la tribu que más normalmente interactúa con nosotros, pero no necesariamente, como os decía. Pues fijaos como también con Lot interactuaron otros ángeles que yo antes, cuando lo leía el relato, pues tampoco lo podía